muchas gracias en esta mañana porque nos has dado mucho amor a nosotros al permitirnos conocer el mensaje del Evangelio verdadero, el perdón de nuestros pecados. Gracias por redimir nuestro espíritu y prepararnos ahora para poder entrar al reino de los cielos. Reconocemos que éramos esclavos del pecado y estábamos preparados para ir al infierno, pero tu inmenso amor nos alcanzó a través del Evangelio y ahora tenemos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Estamos solamente esperando tu llamado para ya pasar una eternidad juntamente contigo. Oramos para que nos ayudes mientras estamos en la tierra a vivir una vida más agradable a tus ojos, desechando las cosas de este mundo y puesto los ojos en ti para crecer más en la fe. Ayúdanos, Dios, para que nosotros podamos entender bien cada palabra que recibimos, cada palabra que leemos y lleve mucho fruto. Así nosotros vivir en esta tierra sirviéndote a ti. Señor, en Sarapiquí hay hermanos que han crecido muy bien en la fe y han llevado muy buen testimonio. Guárdalos, Dios, del orgullo. Guárdalos, Señor amado, en sus corazones de la idolatría y de las inmoralidades de esta vida, para que puedan vivir santa y piadosamente delante de ti. También oro por los hermanos que apenas están creciendo poquito a poco en la fe, para que tú también les ayudes a ellos a mantenerse firmes y nunca a volver atrás, sino crecer bastante para poder servir con mucha fuerza. Y los hermanos que se han apartado del camino, tanto que ya no se están congregando, guárdalos de la muerte, Señor, y permite que prontamente recapaciten de su mal camino y antes que venga un castigo o la misma muerte, puedan regresar a la comunión de los santos para seguir creciendo en la fe. Así te pido por toda la iglesia de Jesucristo en la tierra, en Costa Rica y en Sarapiquí, para que sigamos llevando mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He estado meditando mucho durante unos meses para acá sobre la conducta y la condición de lo que significa ser un justo. Sí, sí, he estado pensando mucho en eso y meditando también a la luz de las escrituras sobre la conducta de qué es un justo. Así, yo quise titular el mensaje de hoy con signos de interrogación: ¿qué es un justo? Entonces, en esa meditación me he dado a la tarea de consultarle a algunas personas qué piensan ellos sobre ser un justo. Y me doy cuenta que la respuesta de la mayoría en la primera parte es una respuesta con un común denominador, ¿sí? Ser un justo se puede conocer principalmente con su testimonio verbal. ¿Por qué usted es justo? Porque no tengo pecado, porque el Señor se llevó mis pecados, porque estoy preparado para entrar al reino de los cielos, porque mi nombre está sellado en el libro de la vida, porque soy justo como Jesús, santo como Dios. Entonces, eso es un justo, ¿sí? Alguien que puede profesar con su boca. Nosotros vimos en Proverbios capítulo 16, versículo 6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se corrige el pecado a quién? A un justo. ¿De qué pecado habrá? Hablará. ¿Qué pecado será el que habla? Proverbios capítulo 16. ¿Por qué dentro de la iglesia se tiene que corregir el pecado? ¿Y cómo se corrige el pecado? Pero antes de ver eso, yo quiero que meditemos un poquito sobre la posición tuya, sí, personal, con respecto a la justicia de Dios en tu vida. ¿Sí? Primera parte: todos los que están aquí a través de su testimonio verbal deben reconocer que es un justo. Eso es lo principal. ¿Qué es un justo? Con un conocimiento que está aquí y que debe de bajar al corazón. Mi boca dice, así yo puedo confesar. Pregunto: ¿tienen ustedes pecado? Un justo renacido dice: no tengo pecado. Pregunto: si usted muriera esta noche, ¿dónde iría su alma? Un justo renacido puede tener la certeza en su mente que va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cree. ¿Será que eso es un justo renacido nada más? En San Juan capítulo 8 versículo 30, San Juan capítulo 8 versículo 30, la Biblia nos muestra aquí unos parámetros importantes. San Juan capítulo 8 versículo 30.
¿Lo tienen mis hermanos? San Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él es Jesús, estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Muchos creyeron en él. Si un creyente se muere, ¿se va al cielo o al infierno? Una pregunta para ustedes. Si ya creí en Jesucristo, si ya creí el Evangelio, si ya creí que Él se llevó mis pecados y muero, ¿voy al cielo o al infierno? Unos dicen al cielo, otros al infierno, ¿sí? ¿Qué será aquí? Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Su mensaje fue creído, pero Cristo hace un alto en el camino para todos los justos renacidos de Sarapiquí y de cualquier lugar del mundo. Hace un alto en el camino para decir Jesús. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dos puntos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 31, versículo 30 no necesita ninguna evidencia. Simplemente digo, creo y punto. Simplemente recito, Cristo se llevó mis pecados, Él me hizo salvo, estoy preparado para ir al cielo. Su palabra, punto. Eso es fácil. Pero verso 31 y 32 es donde se muestra si la persona fue sellada por el Espíritu Santo. Cristo le dice a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Le voy a explicar. Una vez una persona se me acercó y me dijo: pastor, usted ha enseñado que la salvación es sin obras, pero aquí dice lo contrario. Aquí dice que para poder entrar al reino de los cielos yo tengo que perseverar en la palabra. Y yo le expliqué a esa persona: está comprendiendo mal la escritura, no es lo que dice allí. Nunca se le dice a alguien: ¿quieres ir al cielo? Sí, tienes que permanecer en la palabra. No, se le dice a alguien que ya recibió el perdón de sus pecados: ¿quieres saber si tú realmente recibiste la salvación? Sí, vas a permanecer en la palabra. Es una afirmación muy diferente a un mandato. Está afirmando Cristo: ¿creen en mí? Sí, ok. Sepan que si ustedes verdaderamente creyeron, van a perseverar en mi palabra. Y un error es pensar que perseverar en la palabra es leer la Biblia, memorizar versículos, pasar tiempo leyéndola. No, eso es solo una parte. Cuando la Biblia dice perseverar en mi palabra, habla de obediencia. No existe sobre la faz de la tierra un justo renacido, sellado por el Espíritu, que no esté que vaya caminando en un crecimiento constante en obediencia. El justo renacido obedece. No lo digo yo, aquí lo dice: si vosotros verdaderamente permaneciereis en mi palabra. Porque ¿quién es el único que puede permanecer? ¿Los pecadores o los justos? Solamente los justos pueden permanecer. Los pecadores no pueden perseverar, no son capaces. Aunque digan que son justos, aunque se bautizaron, aunque sirvan, no persevera, algo está pasando allí. Mucho he tenido que meditar en esto. He estado pensando tanto en esto. ¿Por qué, si una persona es justa renacida, peca? ¿Por qué peca? ¿Qué es lo que le lleva a pecar? Si la Biblia dice aquí: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Aquí en este contexto del pecado. Estos que creían en Jesús, verso 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pasaron 10 versículos, versículo 40, versículo 40. Bueno, 39, pasaron 9, 10 versículos, 10. Pero leamos el 39, pero en el 10 vea lo que pasa. Pero primero el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Esos que creían ahora querían matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Porque Cristo les hablaba la verdad.
no es solamente decir que soy justo. Cuando una persona se salva, la Biblia enseña que es sellada por el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. La Biblia dice que cuando cree en el Evangelio, el Espíritu Santo lo sella. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo sella? Esa es la salvación verdadera. Salvación falsa, conocimiento sin sello. Salvación verdadera, conocimiento más el sello del Espíritu Santo. Y cuando una persona es sellada por el Espíritu, su vida es transformada, porque el Espíritu de Dios ahora mora en él. Por ejemplo, en Primera de Corintios, no pierda San Juan, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. ¿Sí? Quiero decir mucha palabra, entonces si de vez en cuando no alcanza a encontrar el texto, creo que lo ponen en la pantalla, ¿sí? Para que usted no se distraiga buscando en esta ocasión, porque quiero decir muchas cosas. Quiero transmitir realmente este mensaje a su corazón. Yo quisiera que usted no piense en nadie más. ¿Por qué no vino mi tío? Hubiera venido mi hijo. Esto es para fulano, esto es para ti, para los servidores, para los hermanos con rango muy mayor, con rango mediano y sin rango en la iglesia. Es para usted. Porque uno puede mezclarse tanto en la iglesia de los justos sin tener el sello del Espíritu. Un día te mueres, vas a estar en problemas. Dios te conoce en la intimidad. Él te conoce muy bien. ¿Cuánto estás creciendo en santidad en la intimidad? ¿Cómo es tu vida íntima delante de Dios? ¿Realmente tienes el sello del Espíritu? Porque puede llegar a ser tan respetado en un sector, en un barrio, en una iglesia, puede llegar a ser muy respetado sin tener el sello de Dios. Así la Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuándo nos unimos al Señor? Cuando fuimos sellados por el Espíritu. El que se une al Señor es un espíritu. Cuando una persona nace, dice San Juan capítulo 3, versículo 6, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Nacer de la carne es cuando usted nace a través de una mujer, corrupto, crece, pero su espíritu está muerto. Un día recibe el Evangelio. En ese momento que recibe el Evangelio, ¿qué es lo que sucede? Cree el mensaje, el Espíritu de Dios sella tu espíritu que estaba muerto. Espíritu del hombre muerto, en un cuerpo muerto. Viene el Espíritu de Dios y se une. ¿En dónde se une? No en el cuerpo, en el espíritu nuestro. Eso significa nacer de nuevo. Ahora nuestro espíritu vive. El Espíritu Santo se une al espíritu nuestro. Eso significa nacer de nuevo. He creído, tengo el perdón de mis pecados, soy santo, soy justo, soy renacido, voy para el cielo. Mientras usted está entendiendo ese mensaje, queda tan limpio que tu espíritu que estaba muerto recibe esa revelación inmediatamente. Así el Espíritu Santo sella tu espíritu. ¿Cómo me vas a decir que morando el Espíritu Santo en ti no va a pasar nada? No puede ser. Las iglesias pseudo cristianas lo asimilan. Tienen ellos un conocimiento tan malo, pero tienen una realidad. Si el Espíritu llega, algo tiene que pasar. Ellos lo confunden con desmayarse, hablar en lengua, vomitarse y cosas. Pero legalmente, bíblica, contundentemente, a la luz de las Escrituras, algo pasa. Algo pasa. Tanto que un hombre que perseguía a la iglesia, que los maltrataba, los mataba, no volvió a hacerlo. Tanto que un hombre que andaba con cuchillos cortando orejas, defendiendo con guerra, nunca más lo volvió a hacer. Tanto que un hombre cobraba impuestos y era tan ladrón que nunca más lo volvió a hacer. Nunca aparece en la Biblia un justo renacido que no haya pasado algo cuando fue sellado por el Espíritu. Pero tú dices soy justo, pero tu vida llena de pecado.
Tu mente llena de lascivia, tus ojos incontrolables, tu corazón lleno de imágenes horribles en las noches en tu computador. Pero soy justo, soy renacido. ¿Por qué no vences? ¿Por qué no vences? Ah, porque ¿quién no tiene luchas? No, 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 no salga. Eso es de la vieja levadura. La Biblia dice en Mateo capítulo 26 versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ve, pastor, por eso es que yo caigo, porque la carne es débil. Pero ¿por qué es débil tu carne? ¿Por qué tienes que sacar tanta excusa para pecar? Un justo nunca saca excusa para pecar. Y cuando la Biblia habla de carne débil, no está hablando de una vida cotidiana de pecado. Está hablando de eventualidades que son eso, eventualidades. En la iglesia no tiene que haber pecado. Un día el pastor me dijo a mí, frente a los pastores que nos reunimos del GAM, Pastor Samuel me dijo: ¿por qué en la iglesia de Tío, hace unos años atrás, por qué en la iglesia de Tío hay tanto pecado? Usted está predicando mal. Y no me gustó que me dijera eso. No, yo predico bien, pensé yo. ¿Por qué hay tanto pecado? No tienen que pecar tanto los hermanos. Usted está predicando mal. Y tuve que recapacitar muy bien por qué era que había tanto pecado en la iglesia. Si se supone que somos justos renacidos, no tiene que haber pecado en la iglesia. No tiene que haber pecado. No puede. La Biblia enseña que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oye, recibiste el evangelio, eso significa que el Espíritu Santo te selló, entró aquí a morar contigo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo, segunda de Corintios capítulo 3, ahí mismo. Segunda carta de Corintios capítulo 3. ¿Lo tienen? Versículo, ya le voy a decir el versículo, 16 y 17. ¿Lo tienen? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? ¿Cómo dice? El velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el espíritu del Señor? En nosotros. ¿Qué hay? Libertad. ¿Por qué si eres justo no eres libre? ¿Por qué si eres justo todavía tus ojos te dominan? ¿Por qué si eres justo todavía gritas y maltratas a tu esposa cuando la Biblia dice que hay que tratarla como a vaso más frágil? ¿Por qué si eres justo, jóvenes, por qué no obedecen a sus padres? ¿Por qué? No, pastor, yo soy justo, recibí el evangelio. Puedes ser joven, inmaduro, pero el Espíritu mora en ti. Ah, era tan rebelde, tan gritón, tan altanero. Pero oye, recibiste el evangelio, sí. Pasan 3, 4, 5 meses, sigue igual. ¿Dónde está el sello del Espíritu? Ayer yo le decía a los jóvenes: oye, hay un problema. Viene el colegio. Ay, mi hijo va para el colegio. Ayúdeme a orar. Mi hijo va para el colegio. Ok, te pregunto: ¿tu hijo es justo renacido? Sí, pastor. ¿Cómo va su testimonio? Muy bien. ¿Por qué temes? No importa dónde esté. Si es justo renacido, el Espíritu lo selló. Donde esté va a ser un guerrero, una guerrera. Nunca entra en esas tentaciones de este mundo. ¿Para qué tú le dañas la mente a tu hijo metiéndole miedo? Debilitando su fe. Voy para el colegio. Uy, voy para el colegio. Qué miedo. Ningún miedo, mi hijo. Donde vas a llegar como Daniel. Tú vas a ser un Daniel con Nabucodonosor, impío, hombre malo, rodeado de un ambiente terrible. Pero Daniel decidió guardar su corazón y lo hizo. Tus hijos van a guardar, si son justos renacidos, tienen el sello del Espíritu. No importa el ambiente donde estén, ellos van a perseverar en su fe. ¿Lo cree usted? Así lo enseña la Biblia. Pero tú crees que el justo peca, vas a pecar demasiado.
Una mala doctrina, una mala conducta del ser humano. Segunda de Juan capítulo 1 nos explica un poco esto. Capítulo 1 versículo 9. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Sí, leamos. Si no, podría leer en la pantalla porque quiero decir mucho que quede bien en su corazón. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Algunos encajonan este versículo solo en las doctrinas naturales de la palabra. Doctrinas como si hablamos en lengua o no hablamos en lengua, si nos bautizamos o no nos bautizamos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu o en nombre de Jesús. Esas son doctrinas, pero también dejan de lado la doctrina de la obediencia. Si la persona peca, se está desviando de la doctrina de Cristo. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina, un poquito más allá de solamente entenderlo como enseñanza. Doctrina es una enseñanza que transforma tu manera de vivir. Eso es una doctrina. Si no, tú solo tienes un conocimiento. La doctrina es cuando yo creo lo que me están enseñando y esa fe me hace cambiar mi manera y mi estilo de vida. Eso significa adoctrinar. Cristo nos adoctrina a nosotros. Por eso la Biblia dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál doctrina? Obediencia también. Un día un muchacho en Tibás, una terrible, terrible, terrible situación vivimos, terrible, y yo la quiero exponer a ustedes. Un día ese muchacho en Tibás predicaba, llevaba, traía, ayudaba, ofrendaba, tan metido siempre. Pero de pronto se iba como 2 meses y volvía a aparecer otra vez a predicar. ¿Y usted qué pasó? No, que el trabajo, que no sé qué. Y así pasaba, así. De pronto un día él me dice que tiene que hablar conmigo urgente. Tengo que hablar con usted urgente. Tengo que hablar con usted urgente. Entonces yo voy y me reúno con él. Me dice: pastor, estoy muy triste, pastor, estoy muy triste. ¿Qué le pasó? Pastor, caí en fornicación. Tuve relaciones sexuales con una persona. ¿Cómo que usted cayó en fornicación? Sí, pastor, pero estoy muy arrepentido. Estoy demasiado arrepentido, pastor. Yo me quedo observando y le digo: ¿por qué usted pecó contra Dios sin ningún temor? No, yo sí tengo temor de Dios, pastor. Yo soy una persona temerosa de Dios. Mentira, le digo yo. Mentira, mentira. Estás completamente engañado en tu mente y en tu corazón. Lo siento demasiado si lo que estás diciendo lo aprendió de mí. No sé cuándo te lo enseñé así. Pero una persona que tiene temor de Dios no peca contra Dios, menos con un pecado tan grave como ese. No, pastor, yo sí estoy arrepentido. Usted no está arrepentido. Mentira que usted está arrepentido. ¿Cómo pasó? Sí, yo un día fui y luego otra vez volví. Fueron como 3 veces nada más, pero yo le dije nada más y nos seguimos viendo y hablando, pero ya nunca más. Mentira. Él no está arrepentido. Dudo completamente de su salvación. ¿Cómo una persona sellada por el Santo de Dios puede cometer un pecado así? Alguien que me lo explique, por favor. Por favor, explíqueme a la luz de las escrituras. Sí, pastor, en 1 Corintios capítulo 5, un muchacho siendo justo, tremenda duda que ese muchacho sea justo. Sí, sí, yo no digo que no, para que no haga malas interpretaciones. Yo no digo que no, pero tremenda duda que sea justo. Por eso Pablo vuelve a escribir, ahorita lo vamos a ver, 2 Corintios capítulo 12 y capítulo 13, instando: me temo que cuando vaya a vosotros, algunos no se hayan arrepentido de su fornicación. Y luego dice el 13:5, examinaos si estás en la fe. Toda persona que peca debe poner su salvación a un lado y examinar si verdaderamente tiene su salvación. Porque ¿cómo siendo justo puede cometer un pecado así?
¿Cómo sellado por el Espíritu puede desnudarse para estar con una persona, sabiendo que eso es terrible violación contra la fe de Dios? ¿Cómo puede hacer algo así? Pastores, no podemos engañar a una persona así. Yo le dije, dudo terriblemente que usted sea justo. No le dije que no era justo, le dije, dudo que usted sea justo renacido. Y él me dice, no, pastor, yo soy justo, porque yo conozco el evangelio, yo recibí y empieza a recitar. Yo le dije, por un tiempo mejor no se congregue. Por un tiempo mejor usted no debe congregarse con los santos. Usted entiende, la iglesia de los santos es eso, santos. Por lo menos él se fue y yo estaba en un par de seminarios, no podía reunirme con él. Luego un día me volví a reunir y él llegó ahí y comenzó a decirme, ¿cómo va usted? No, yo me veo con la persona y le escribo. Y yo le dije que ya no vamos a volver a hacer eso. ¿Por qué usted desobedece? Pastor, porque esa persona quedó embarazada. Terrible condición. Luego un día va y una moto lo atropella y que queda tan mal herido. Y yo me reúno con él, tienen que hacerle una operación. Y yo le digo a él, usted que tiene más de 5 años de estar en este camino, que ha predicado, que ha oído seminario tras seminario, quiero hacerle una pregunta. Explíqueme qué dice la Biblia de una persona cuando comete un pecado de fornicación. Y él me dice, pero pastor, cuando Jesús pecó, Dios lo recibió con amor. No está arrepentido él. No está arrepentido él. Yo le dije, ¿cómo usted sabe lo que la Biblia dice de una persona que comete fornicación? Sí o sí, entréguenlo a Satanás. Eso dice la Biblia. Como Dios enojado, Dios airado, entréguelo a Satanás para que se muera. Un día yo le tuve que decir a él, por favor, comprenda, yo no estoy enojado como pastor, ni tampoco estoy decepcionado. Estoy preocupado por tu alma. ¿Por qué me voy a decepcionar? ¿Un pecador peca? ¿Sí o no? ¿Cuál es la naturaleza de un pecador? Pecar. Eso es todo. Pues yo, ¿por qué voy a decepcionarme? Porque yo prediqué, estuve aquí. Sí, estoy muy preocupado por tu alma. No estoy enojado. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Acaso yo soy Dios? Yo no me enojo. ¿Por qué me voy a enojar? Estoy muy preocupado por tu alma. Hablando con él, le comienzo a explicar 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, cual fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que un muchacho tiene a su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, en lugar de haberos lamentado, pero reuníos vosotros y mi espíritu. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 2 veces, entreguen a ese muchacho a Satanás para la destrucción de su carne. Tiene que salir para la destrucción de su carne. No sé de dónde la iglesia saca que yo peco y me acerco a Dios y confieso y ya, Él no me va a castigar. ¿Dónde saca la gente eso? Sí, pastor, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, ahí está, claro que sí. Pero ¿cómo va a hacer esa confesión y cómo nos va a limpiar Él? Con ese texto muchos están pecando. Peco, ay Señor, te confieso, ay qué dolor, qué tristeza. Pero ignora que la Biblia primero habla de castigo. Y cuando la Biblia dice Él es fiel y justo para perdonar, es que eventualmente no mueras por un pecado grave en tu vida. ¿Cómo vas a cometer fornicación, adulterio? ¿Cómo vas a meterte en las lascivias de este mundo? ¿Cómo vas a violar la doctrina santa de Dios? Metes una doctrina errónea a la iglesia. ¿Cómo vas a decir que ya nada más vengo a Dios y ya? La Biblia establece siempre una disciplina. Ananías y Zafira, Pedro el apóstol, Sansón, David, Salomón, siempre recibieron disciplina. Adán y Eva siempre recibieron disciplina. Porque qué padre
es aquel que no disciplina a su hijo. Muéstreme un padre bueno que no discipline a su hijo. Si no te disciplina, no vas a corregir. Una persona que peca contra Dios tiene que caer con mucho dolor y mucho temor de lo que ha de venir para su vida. Porque Dios prometió en su palabra que a quien toma como hijo lo disciplina para corregirlo. Pecas gravemente, te tiene que disciplinar. Este muchacho después cayó un poco en cuenta de su pecado y le llegó la luz completa de lo que significa ser entregado a Satanás. Ahora con mucho temor ahí, él me mira a los ojos y me dice: pastor, ¿será que entonces yo no he nacido de nuevo? Porque además, pastor, además tengo que decirle algo. No es la primera vez, ya lo he hecho otras veces. Y también tengo que decirle, me he drogado y he tomado licor. Y él se defendía: es que yo fui perverso, yo fui malo, yo fui perverso, pero Dios me ha venido. Ah, sí. O sea, yo perverso, tenía relaciones con 10 mujeres, ahora solo con una. Así funciona. Me fumaba 20 puros de marihuana, ahora solo me fumo uno. Me emborrachaba todos los días, ahora solo una vez al mes. Así es el evangelio. No puede ser el evangelio así. Ahora él abre su corazón y dice: pastor, esa es la realidad. Pero como lo hacía cada 2, 3, 4 meses, yo sentía entonces que sí, casi que estaba en el proceso de que Dios me estaba tratando conmigo, completamente engañado. Ahora él dice: pastor, si yo soy justo, me puedo morir. Y si no soy justo, peor, porque voy al infierno. No sé, pastor, ¿qué voy a hacer ahora? Así se fue con tanto temor para su casa, apenas dando principios así pequeñitos, pequeñitos, como de arrepentimiento. Ahora llamó a esa muchacha: no me busque más, no hablo más con usted. Por el momento solo te deposito el dinero, pero no quiero, con tanto dolor y temor por lo que había hecho. Pecar contra Dios es muy delicado. Para eso Dios nos dio su espíritu, para que no pequemos contra Él. No importa si eres joven, si eres adulto, no importa la vida que tú hayas tenido atrás. Si el espíritu te selló, el espíritu te da fuerza para salir de cualquier inmundicia de pecado. Por lo menos tienes 2, 3, 4 meses de haber recibido el evangelio. Tienes que ir creciendo en la fe. Pero tienes 1 año, tienes 2 años, 3 años. No hay que pecar contra Dios. No podemos burlarnos de Él. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso también va a recoger. ¿Por qué tú estás segando pornografía tantos meses y no pasa nada en tu vida? ¿Por qué tú estás segando tanta lascivia en tu mente, lascivia, y no pasa nada en tu vida? ¿Por qué tú como joven violentas a Cristo, su palabra, a los pastores, la iglesia, para tener tu noviazgo escondida y tus situaciones y cosas, y no pasa nada en tu vida? ¿Será Dios un Dios tan alcahuete? La Biblia dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará. ¿Quién dio ese consejo? No importa quién lo escribió, quién lo inspiró: Dios. ¿Qué es Dios para su iglesia? Padre. Si Dios le dice a los padres terrenales: instruye al niño en su camino, pregunto, ¿Él como padre nos irá a instruir? ¿Sí o no? Sí, nos tiene que instruir. La palabra instruir en el hebreo significa estrechar. ¿Por qué tienes tantos meses de ver pornografía y Dios no te estrecha el camino? ¿Por qué tienes tantos meses de estar conversando con alguien que no debes hacerlo y Dios no te estrecha el camino? ¿Por qué tienes tantos meses de estar metiendo doctrina falsa a tu corazón, a tu mente, a tu vida, y contaminando a otros con tus pensamientos erróneos de pastores falsos, y Dios no te estrecha el camino? ¿Por qué eres una mujer tan rebelde con tu esposo, tan mandona y gritona y quieres mandar, y Dios no estrecha tu camino? No, algo no está, algo no cuadra en la ecuación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2,
13, Hebreos, ahí cerquita, capítulo 13. Perdón, Hebreos 12. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando yo entiendo esta escritura como pastor, reposo en Dios. Ese muchacho me dijo, sentado ese día en la reunión: pastor, pastor, entonces usted me saca de la iglesia. Entonces aquí ninguno peca. Es que usted no sabe, aquí hay gente que peca, pero no le dicen nada porque le dan miedo. ¿Cómo? Le digo yo, ¿cómo? Usted sabe que hay gente que peca en la iglesia y no me lo ha dicho. No, 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 o sea, no, no, suave. Usted sabe que hay gente, bueno, una persona. ¿Quién es? ¿Y qué es lo que está haciendo? Eh, bueno, pastor, entre nos. ¿Cómo entre nos? ¿Acaso me ve que yo soy un chismoso para que no? Usted me dice quién y qué hizo y lo vamos a traer para que usted me diga con él. No, pastor, no, no, no. Usted, cada vez usted debería reconocer más en su corazón y poner en tela de duda su salvación. Porque estoy hablando con alguien que tiene 5 años en el Evangelio. No estoy hablando con un bebé. Por lo menos él me cuenta lo que pasó. Luego él, en medio de su situación y de su lucha, está meditando muy bien en su condición. Si yo fui adoptado, Dios me va a disciplinar. Muchos no tienen temor de Dios, por eso pecan tanto contra Dios. Yo no estoy diciendo que usted está pecando, estoy advirtiéndote a ti como iglesia. San José, Tibás, San Ramón, Guapiles, Limón que voy y Heredia, lo mismo voy a compartir, porque tengo una preocupación en mi corazón por la iglesia. No dejemos que entre pecado a la iglesia. Tú ves a alguien que peca, tienes que demandarlo. Tú no tienes la autoridad para sobrellevar el pecado. Para eso están los pastores. Los pastores toman decisión en cada situación. Cuándo se expulsa, cuándo no. Tú no te metas en eso. El pastor va, qué raro pastor, porque aquel hizo aquello y nunca lo sacaron. El pastor corre la responsabilidad. Sabe cuándo se saca, cuándo no se saca. Luego yo le dije a este muchacho: mucha gente ha pecado en lo oculto. El pastor nunca se dio cuenta, pero Dios directamente trató con ellos. Porque el pastor no es el Dios. El pastor de vez en cuando Dios lo utiliza para una disciplina. Pero de vez en cuando, casi la mayoría de veces, Dios directamente trata contigo. Luego vienen las dificultades económicas, las dificultades de salud, dificultades familiares, hasta muerte de seres amados. Y una persona tan dura no reconoce cómo Dios le está tratando, cómo Dios le está estrechando. Oye, jóvenes, fornicas, lo que te espera es que seas entregado a Satanás, aunque el pastor no se dé cuenta, aunque la iglesia no se dé cuenta. El Dios del cielo disciplina a sus hijos para corregirlos, y Él sabe cuándo se los lleva. Él sabe cuándo se los lleva, por eso mueren también. Un día un muchacho en Tibás se puso tan rebelde con la iglesia y tan duro con la iglesia. La mayoría de personas que se rebelan contra Dios no hay que expulsarlas, ellas solas se van. La mayoría se van solas en su inmundicia y su pecado. Ese muchacho se fue tan rebelde. Un día yo lo encontré y le dije: hermano, regresa con tu familia. No, no, pastor, es que no sé qué, rebelde contra Dios. Un día yo estoy dando seminario en la iglesia de Limón y recibo una llamada. Su esposa lloraba y lloraba y lloraba. ¿Qué pasó? Mi esposo tuvo un accidente y estaba con muerte cerebral irreversible. Eso fue el viernes, sábado en la noche él murió. Siempre yo he creído que ese muchacho murió bajo la disciplina de Dios.
Dios tenía un lindo propósito para él, pero él, por su rebeldía de corazón, Dios trató con él. Dios es mucho amor y por ese amor tiene que corregir, por ese amor tiene que educar. Usted como padre deja que sus hijos hagan lo que quiera. Oye, tú eres un padre que entra a la sala y ve que tu hijo está armando algo para fumar. Usted lo mira y dice: ay, pobrecito, voy a dejarlo, a ver, voy a darle chance. O inmediatamente interviene. Un pésimo padre no sabe qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Tú inmediatamente entras y reprendes en el mismo acto ese mal. Estrechas el camino. ¿Por qué? Porque no quieres llevar a un castigo peor. ¿Por qué creemos que nuestro Padre Celestial se hace el de la vista que no ve, cuando sus ojos están de continuo en nosotros? Un día una muchacha tan aburrida de su esposo, le hacía la vida imposible a su esposo y solo traer quejas y quejas y quejas, porque ella estaba aburrida de su esposo. Es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, no quiere leer, aburrida, ella no quería estar con su esposo. Un día perdió el control e hizo algo indebido contra su esposo. Luego llegó y yo le expliqué en las escrituras la gravedad de su pecado. Y ella con tanto dolor reconoce: tiene razón, pastor, yo le estaba haciendo la vida imposible a mi esposo. Ahora tengo temor con lo que hice, que Dios me vaya a reprender. Dios te va a reprender. Dios te va a reprender. Ella se fue para su casa temblando para honrar a su esposo, que ella cree es tan débil para su conciencia. Ahora con tanto temor, esperando cómo Dios va a obrar, que a la expectativa debe estar todo el que peca contra Dios. Tiene que estar a la expectativa: ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo Dios va a tratar esto? Señor, ayúdame, Padre. Guarda mi vida, dame la fuerza para nunca más pecar contra ti. Señor, ilumina mi entendimiento, porque sé que tengo que estar a la expectativa, como cuando un hijo comete un error contra un padre y el padre le dice: en la noche hablamos. Así, toda persona que peca contra Dios debe estar a la expectativa y orando a Dios hasta escuchar la palabra que Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso significa perdón allí en 1 Juan 1:9. Segundo de Samuel capítulo 12, Natán le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá y no vivirá. ¿Lo perdonó Dios? Sí, pero lo castigó. Perdón significa no morir. Eso significa. De vez en cuando, muy de vez en cuando, podría pasar que no venga una disciplina, pero ese no es el pensamiento que tú tienes que tener. ¿Será que yo soy de esos de los de vez en cuando peco y que de vez en cuando? No, ¿para qué te la vas a jugar? No tienes que pecar. Ya tienes que dejar eso que sea que estés haciendo. Pecados muy graves: adulterio, fornicación, murmurar contra las autoridades. Dios no le agrada a eso. Cuando usted lee el libro de Éxodo y el libro de Levítico y el libro de Números, se da cuenta que la ira de Dios se encendía contra el pueblo cuando había murmuración. Un día dos santos de Dios, dos santos, hermanos en la fe, hermanos en la sangre, no les parecía lo que Moisés hacía y murmuraron contra Moisés. Moisés ni se dio cuenta, él no sabía lo que pasaba, y Dios mismo vino y le dijo: no, oye, lo que están haciendo tus hermanos, llámelos aparte. Siempre se apartan de la congregación. Llámelos aparte. María, capítulo número 12, Aarón y María aparte. E inmediatamente Dios aparece y les dice: ¿por qué están hablando de mi siervo Moisés? Y conforme habló, lepra para María, una lepra total en su cuerpo. Y antes de que viniera la lepra sobre Aarón, clamó: Señor, hemos pecado, hemos pecado, hemos pecado.
Parece con un corazón más noble, clamó, hemos pecado. Y no vino lepra, pero tuvieron que estar separados. Ahora Moisés con tan buen corazón oró, no murmures de tus autoridades, a Dios no le agrada, no le agrada. De vez en cuando pasa que el pastor dice, vea hermano, usted va a ser el líder de tal cosa. Ay, Dios me tomó en cuenta para servir ahí. Dios me tomó en cuenta, gracias Dios. Pero luego el pastor dice, vea hermano, ya no vas a servir ahí. Entonces ahora, qué bárbaro pastor, me quitó para poner a otro, qué bárbaro. Oye, te puso Dios y te quitó el pastor. Completo error en el corazón. Dios te puso, Dios te quitó. Eso es todo. Cuando te ponen, sí es Dios. Cuando te quitan, no es Dios. No, así no funciona la iglesia. Dios a través de los pastores, un pastor puede decir, sabe, tú nunca más vuelves a servir, pero Dios dice, sí va a servir, punto. No existe ningún pastor que vaya a sobrepasar, porque Dios cuida la iglesia, entienda, Dios cuida la iglesia. Pastor Pedro con amor sirve. Pastor Víctor con amor sirve. Un día el pastor Pedro con enojo sirve. Un día el pastor Víctor con enojo sirve. Ahí está Dios para vigilar todo y proteger la iglesia. No peques contra Dios, no vale la pena. No te enojes conmigo tampoco. Yo no estoy enojado, ¿por qué se va a enojar conmigo? No se enoje. Medite en la palabra. Reflexione en la palabra. ¿Qué es un justo? Es una persona sellada por el Espíritu. Es una persona que no peca ya. Ya no vive para el pecado. Dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, no. Versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si se os deja sin la disciplina, ¿cuándo se disciplina? Cuando se peca, cuando se porta bien. Cuando se peca, tiene que haber disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, sois bastardos. ¿Qué significa bastardo? No son hijos. Aunque profesen con su boca, no son hijos. Cuando tú estás a solas, en la intimidad, tú tienes que darte cuenta si el Espíritu Santo te selló o no te selló. Cuando viene la tentación, tú te tienes que dar cuenta si el Espíritu Santo te selló o no te selló. Tu esposa que está a tu lado, 1 año, 2 años, 3 años, ella tiene que darse cuenta si el Espíritu te selló o no te selló. Tus hijos, estoy feliz, mi hijo recibió el evangelio, sí, ya dice bien el testimonio, pero su vida, tan rebelde, tan grosero, tan grotesco, tan mundano, ¿qué pasó allí? En Tibás había un muchacho, un joven, que yo lo conozco hace muchos años, casi desde que nació. Siempre tan tosco, tan grosero, tan altanero, tan mundano, siempre así. Yo lo vi crecer niño y llegar adolescente, así tan feo su vida. Y fue al seminario y entendió, pero su vida era igual. Y volvió a otro seminario y entendió, pero su vida era igual. Y fue al tercer seminario y al cuarto y al quinto. Y en el sexto ya compartía con sus compañeros, pero era una persona que no era de testimonio. Un día en un seminario se me acercó y me dice: pastor, soy justo renacido. He entendido lo que Cristo hizo por mí. Iba camino al infierno, pastor, pero Él me salvó. Muchos alrededor, 70 seminarios he dicho lo mismo, pero yo lo miré a los ojos y tuve la esperanza que este había sido su seminario. Y empezaron a pasar los meses y comenzamos, es una familia cercana que yo aprecio mucho, y empezamos a ver el fruto en él. Un fruto completamente diferente, hermano. Es un joven diferente él. De verdad es un joven diferente.
De vez en cuando íbamos a los partidos y cada rato yo, sálgase, váyase para su casa. Porque se ponía así, nunca más volvió a hacer eso. Hasta gracia Dios le dio para jugar, porque ya ahorita se hizo más bueno. Era muy malo, ahorita está jugando mejor. Este muchacho fue sellado por el Espíritu. Un día parece que le gusta una niña. Él está muy joven y yo empiezo a ver algo extraño. Entonces inmediatamente lo llamo y lo exhorto a él a sola, ya con más madurez, y le digo: debes tomar una decisión. O intervengo yo hablando con los padres de todos, o tú tomas la decisión maduramente y dejas esa situación que sea que se esté creando, porque un justo no, y ya yo le expliqué. Y yo pensé dentro de mí, justo ahora que él está así, tiene que aparecer esa situación. Pero luego pensé, gracias a Dios que apareció esa situación, porque aquí vamos a ver su fruto. Si él vence, sello del Espíritu. Si no vence, pecador todavía, no puede vencer. Todavía con ganas de una novia, iba también, pero ahorita como alguien le dio pelotita, entonces ya ahí quiere con su novia. Ahora tiene que tomar una decisión. Joven justo, vence. Pasan los años y vence. Ahora este joven, yo estoy chequeando y viendo, observando qué va a pasar. ¿Qué cree usted? Venció. Ahora esa chiquita se sienta allá y él se sienta aquí, así, completamente, ya nada, se terminó todo. Porque él tomó una buena decisión. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en él. A un pecador no se le puede convencer, no es capaz. Un día le estaba contando a los hermanos de Tibás una parábola de un cerdo. Una familia llevó un cerdo a su casa. Y entonces vivía entre ellos, pero veían que ese cerdo era malo. Se hacía popó, se orinaba, mordía las cosas, olía feo, lo bañaban y se metía al pantano. Entonces la familia dijo: aquí hay que hacer algo. Lo agarraron, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron ropa y lo sentaron y le dijeron: vea, cerdo, ya usted tiene unos meses de estar con nosotros. Usted no puede seguir así. El cerdo nada más observaba. Eso de estar orinando y poposeando en todo lado, no, nosotros somos diferentes, una familia diferente. A partir de ahora lo llevaron al baño. Este es el servicio. Aquí la popó, aquí orina y jala la cadena. ¿Está bien? Hoy decía el marrano. Llevaban el cerdito para todo lugar. Aquí vea, aquí usted va a dormir, nada de comerse las cobijas. ¿Está bien? Le explicaron. Y con una varita, cada vez que hacía algo malo. Pasó un mes y ¿qué cree usted? Nada de cambio. 2 meses, 3 meses, 4 meses, nunca cambió. ¿Por qué nunca cambió? Porque es cerdo, pero está dentro de la familia. Así de vez en cuando alguno puede meterse entre nosotros y se camufla también, pero su naturaleza caída. Esos arrastran a las más jovencillas. Esas jovencillas de las que dice Timoteo, Pablo a Timoteo, están en las iglesias aprendiendo y aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Saben que así dice? Ese cerdito, un día una persona observó eso y llamó al jefe de hogar. Yo le tengo una solución para ese cerdo. Cómaselo en diciembre. No. Yo le tengo una solución para ese cerdo. Y sacó un sello, sí, un sello. Y le dice: vea, esto llévelo y póngaselo en el pecho. Ahí, que se le pegue ahí. Y usted va a ver lo que pasa. Entonces agarraron al cerdo y le pusieron el sello. ¡Pah! Y lo soltaron. Y ese cerdo empezó a tener un cambio tan extraño que sus garras, sus patas salieron dedos, su trompo se hizo boca y ojitos, y de pronto ya no hacía hoy, sino que hacía que no sé cómo hace un bebé. Sí. Empezó a chillar como bebé, con dedos, ojos, se convirtió en bebé. ¿Qué fue esto? Con ese sello pasó de cerdo a bebé. Ahora cambió todo. Como un bebé se le enseñaba a orinar, a hacer su popó, a hablar, a comer, y fueron pasando los meses y fueron pasando los años. ¿Y qué cree usted? Ahora sí aprendió a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza fue cambiada.
esto que le pusieron al cerdo se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú eras pecador, eras vencido por el pecado. Ahora tienes el sello de Dios, pero sigues un bebé. Eres un bebé. Un bebé puede adulterar, fornicar, meter una doctrina falsa. No, es bebé, no tiene fuerza para eso. Sus pecados son diferentes. Son pecados completamente diferentes. A medida que va creciendo, son celosos, son contencioncitos, pero perdonan rápido. Sus pecados son muy diferentes porque es un bebé. Así una persona cuando nace de nuevo, el Espíritu le sella y se comporta como bebé. Puede hacer que un mensaje como hoy lo confunda. Entonces yo no soy justo y a poner quejas y a llamar a ese pastor, ¿para qué lo traen a confundirlo a uno? Oye, medita tu fe, porque te he enseñado todo lo que está en la escritura. Y empiezan, entonces uno no peca. ¿Quién no peca? Dígame en esta, ¿será que ese pastor no peca? ¿Quién no dice una mala palabra? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? Sí, pecado de bebé. Sí, claro, pecado de bebé. Primera de Corintios 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí aparecen todos los pecados de bebé. Se llama cristiano carnal. Un día le dije a los hermanos de Tibás, ¿hay cristianos carnales en la iglesia? No, un montón. Otros, sí. A los que dijeron sí les pregunté, todos los que creen que hay cristianos carnales, ¿cuáles son los pecados carnales? Adulterio, fornicación. ¿Por qué así? Pregunta 1, ¿hay cristianos carnales? Respuesta, sí. Pregunta 2, ¿cuáles son los pecados de un cristiano carnal? Respuesta, ahí dice cuáles son. Divisiones, celos, contiendas. Eso está en Primera de Corintios capítulo 3. Se le llama a un hermano contencioso. ¿Quién viene el domingo? Fulano de tal, ay qué pereza, no voy al culto. Eso es un cristiano carnal. No está el pastor Pedro, ay no, que por pantalla, qué pereza, yo mejor me quedo en la casa. Cristiano carnal. ¿Quién viene? Pastor Marvin, ese es mi favorito, ahí vos estoy en primera fila. Cristiano carnal. ¿Hay pastores favoritos? Sí, no mientas, sí. Hay pastores que nos gustan mucho, a mí me pasa, pero nunca los escojo. En mi casa sí, en internet yo busco los que quiero escuchar, pero en culto nunca voy a escuchar a todos los pastores que prediquen. Hasta si es un hermano consultor y va a compartir, yo voy a escuchar con buen corazón. Nunca voy a ir porque va fulano o no va fulano, pero un cristiano carnal sí. Un cristiano carnal se sienta por allá porque no quiere ver a fulano. Y cuando está fulano le da la vuelta para no saludarle. Puros bebés. Pero fornicación, eso no es un cristiano carnal. Eso Primera de Corintios 5:13 le dice perverso. Es quiten a ese perverso de entre vosotros. Quítenlo de entre vosotros. Nunca se le llama carnal. Yo cuando no era justo renacido, no sé de dónde inventé, pero saqué una lista de los pecados de los cristianos carnales por inventar. Un cristiano carnal y aquella tremenda lista, cuando ahí mismo dice cuáles son los pecados. ¿Para qué inventamos? Sí. Primera de Juan, capítulo 3. Si alguno está dudando sobre si el justo peca o no peca, Primera de Juan 3 nos va a ayudar un poquito. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que es llamado hijo. Ahí en el verso 1 y 2 dice que ya fue llamado hijo y que Dios se convierte en su padre. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Les hago una pregunta, hermanos.
¿Usted cree que Él se llevó todos sus pecados? Yo quisiera escuchar su respuesta. ¿Sí o no? ¿Usted cree que Él se llevó todos sus pecados? Sí, por la fe. ¿Sí o no? No tenemos ni un solo pecado. Hasta ahí estamos muy bien. Ahí no se necesita ninguna evidencia. Usted cree, punto. Pero luego dice el verso 6, crea también el 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Peca. No peca. ¿A qué se refiere no peca? No peca. Entonces empezamos, pero ¿quién no peca, pastor? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no? Sí, pecados de bebés que también se llegan a vencer. La vida del justo es más dada a no pecar que a pecar, sin importar el ambiente donde se encuentre, sin importar el esposo que tengas, sin importar lo rebelde de tus hijos, sin importar que tu esposa le apoden la leona de Guanajuato de lo brava que es. No pecas, no pecas. Porque el justo ahorita está diseñado por Dios para no pecar, para decirle a su teléfono, oye, Instagram, Facebook, Twitter y todas esas aplicaciones me perjudican, no las tengo. Para decirle a Netflix, no, ya no más, no te veo. Ahora mis ojos pertenecen a Dios. Ahora mi mente en las noches cuando me acuesto, aunque sea soltero o sea casado y con mi esposa no podamos tener intimidad, aún así mi mente pertenece al Señor. Porque la Biblia dice que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué significa crucifixión? A Cristo, ¿qué crucificaron de Cristo? ¿Su espíritu o su cuerpo? ¿Qué fue lo que fue a la cruz? ¿Qué fue lo que fue clavado a la cruz? ¿Su espíritu o su cuerpo? Su cuerpo. Sus manos, ya ahorita las manos ya fueron crucificadas. Si están clavadas en la cruz, ¿qué pueden hacer? No pueden pecar. Su mente tampoco, porque recibió una corona de espinas para someter su cerebro, mente, sus ojos, toda la parte de arriba con la corona de espinas fue crucificada. Su corazón menos, porque fue traspasada también. Sus pies para ir a pecar, no, porque fueron clavados a la cruz. Ya no hay excusa. Fuimos crucificados con Jesús para no pecar. Nuestro cuerpo está muerto, ya no puede gobernarnos. Ya como iglesia no hay que pecar contra Dios. Deja toda lascivia, todo pensamiento, toda malicia. Quita eso de tu vida. Vive plenamente para Cristo. Sé un ejemplo como esposo. Sé un ejemplo como esposa. Sé un ejemplo como hijo. Sé un ejemplo como matrimonio. Así tienen que vivir para Dios. Así vas a predicar muy buen testimonio. Vas a poder ganar muchas almas. Los jóvenes deben vivir puramente para Dios, con pureza para Dios. De vez en cuando los adultos cometen un error de, es que los jóvenes, qué luchas, qué duro, ¿cuál jóvenes, cuál lucha, cuál duro? Todos los justos renacidos vivimos en el mismo mundo, con los mismos deseos, los mismos placeres, los mismos deleites, pero así como refrenan los adultos, también los jóvenes refrenan. Ellos tienen las mismas luchas que cualquier ser humano. Hay que educarlos en la palabra y que crezcan en la fe para vencer. No importa que a los 12, 13 años, yo le decía ayer a los jóvenes, que un joven le gusta a otro. Eso es natural, es normal del ser humano. Eso es normal, un joven le gusta a otro joven. ¿Qué tiene que hacer? Someter ese deseo como un joven justo renacido. Porque no puede someter eso, tiene que someterlo. Cuando esté preparado para casarse, se casa, punto. Pero qué duro, pero ¿por qué no tener con quien yo compartí? ¿Para qué? Para pecar. Van a pecar, nunca termina eso bien, de verdad eso no termina bien. Verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? ¿Qué entiende con eso? ¿Qué significa practicar? Hacer algo.
Entonces, la Biblia dice en primera de Juan capítulo 5 verso 18 que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. De primera de Juan 5, 18 y 19, el maligno no le toca, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Tú dónde te encuentras? ¿Como justo renacido bajo el maligno o el maligno no le toca? El maligno no me toca, no tengo que pecar. No tengo que pecar, no debo pecar. En la iglesia no puede haber pecado, no debe haber pecado. No podemos meter, que es normal de vez en cuando, no es normal, no puede haber pecado. Y cuando en la iglesia hay pecado, Ananías y Zafira pecan, se mueren ese mismo día. Cuando en la iglesia hay pecado, 1 Corintios 5, comete fornicación, sea entregado a Satanás inmediatamente. Pablo dice en 1 Corintios 12, cuando vaya a vosotros, versos 20, 21 y 22, cuando vaya a vosotros, me temo que me hallen como no quieren, como no me quieren hallar. Y no voy a ser indulgente, no lo voy a hacer, porque me temo que cuando vaya halle a algunos que no se han arrepentido de su pecado de fornicación. Pero luego antes en el 20 dice que algunos todavía andan en contiendas y desobediencias, citando los pecados de 1 Corintios 3. Verso 21 cita el pecado de fornicación de 1 Corintios 5. Y además él añade en el capítulo 13 y el verso 3 de 1 Corintios que Cristo no es débil para disciplinar. Él no es débil, los padres sí son débiles. Por eso hay jóvenes tan rebeldes y malcriados, porque los padres no tienen carácter para educar. En mi tiempo, mi madre me miraba y ya yo entendía lo que tenía que hacer. Y eso no se llama maltrato, se llama educación. Una mirada de mi madre, ya. Unos ojitos así. Eso era, levántese y siéntese allá. Punto. Y uno iba y se sentaba. Otra miradita. Eso era, sálgase. Está haciendo mucho ruido. Y uno calladito se salía. Se llama autoridad. Los padres del siglo XXI son débiles. Por eso hay jóvenes de 10 años que se le paran al papá o a la mamá. ¿Qué? Así se paran. Y los padres no saben qué hacer. Cristo no es un padre así. Cristo sí sabe qué hacer y lo va a hacer. Para que su iglesia sea una iglesia de justos, santos, renacidos, que vencen el pecado. Un día yo prediqué esto con los jóvenes y un joven me preguntó: pastor, entonces ¿será que yo no soy justo? ¿Por qué? Porque he sido vencido en algunas cosas. Y yo le dije: ¿por qué en lugar de pensar así, no piensas que Dios te ha otorgado hoy un mensaje claro a tu mente y te está otorgando la fe para que ya no peques más? Mejor no pienses que no eres justo, mejor sal esta noche y no peques más, ya no sigas haciendo eso. Y me dijo: pastor, tiene razón, como justo no voy a pecar más. Sí, y se fue. Después yo le consulté: no he pecado, pastor. Y le volví a consultar: no he pecado, pastor. Y le volví a consultar: no he pecado, pastor. Y un día me lo encontré. Eso fue hace como unos, no sé, 3 años. Y un día me lo encontré y me abrazó y me dijo: pastor, ¿sabe? Nunca más volví a hacer ese pecado. Entendió que tenemos la fuerza para no pecar. Así debemos salir en esta mañana de aquí. Ya no hay que pecar. Amén, hermanos. Ya no hay que pecar más contra Dios. ¿Tienes algún pleito, alguna contienda? Ya, perdona. Ya, perdona. Estabas caminando en desobediencia en algo, ya, frena eso, ya, frénalo. ¿Para qué vas a tentar a Dios? Verso 7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, así, con misericordia se corrige el pecado. Dios nunca corrige el pecado sin misericordia. Pero ¿a quién va a corregir el pecado? A los justos renacidos. Entonces en esta tarde, amados hermanos santos de Dios, debemos vivir para Dios y no pecar más. Como iglesia no pequemos más.
Así tenemos que meditar en los sectores, en las reuniones. No hay que pecar más. Entra mucha duda, pero ¿por qué? ¿Quién no peca? ¿Por qué piensas así? Porque no estás venciendo, estás pecando. ¿Quién va a pelear? Si la Biblia dice en el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Quién va a pelear? ¿El que peca o el que no peca? El que no está pecando dice, con razón yo venzo. Ahora entiendo por qué, pero el que peca, lucha. No, pero ¿cómo así? ¿Quién no peca? ¿Por qué? Porque quiere justificar su pecado. Ya no hay que pecar más, hay que vivir para Dios. Amén, hermanos. Sí, vamos a orar entonces. Después de mi oración, usted se va a quedar sentadito porque sigue la comunión general que los acostumbramos tener. Entonces, después de mi oración, vamos a quedarnos para seguir con el programa. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has permitido recibir la palabra de amor para consuelo de nuestro espíritu y mayor crecimiento. Muchas gracias por la meditación de tu palabra a nuestros corazones y a nuestras mentes. Si hubiese algún hermano que está aquí entre nosotros, alguna hermana que ha tenido conductas de pecado oculto o conductas de pecado que ellos dicen no poder vencer, permite que el mensaje de hoy sea fuerza para ellos y nunca más volver a pecar. Señor amado, toda persona que haya escuchado este mensaje hoy a través de las redes o lo va a escuchar, que ya recibió el Evangelio y que ya es justo renacido, pero que por alguna razón se había dejado arrastrar por algún pecado, que ya no lo haga más y que esté a la expectativa con Dios, rogando su misericordia y su bondad, no tratando de convencerlo con lágrimas, no tratando de convencerlo solamente con palabras, sino viviendo una vida diferente. Es lo que Dios espera de todos nosotros cuando fallamos, que nunca más volvamos a pecar. Amado Señor, podríamos llegar a los pastores, a algún hermano mayor para consultar y tratar de convencerlo con lágrimas, tratar de convencerlo con hasta ataques de pánico, porque pequé. Eso no ayuda a nada, porque lo que Dios espera es que nos apartemos de ese pecado y nunca más lo volvamos a hacer. Así ayuda a los hermanos cristianos justos renacidos del mundo entero, que ya no vivan más para pecar, sino que vivamos para ti. Guárdanos de todas las tentaciones de este mundo y permite que los hermanos de Sarapiquí, tan santos que han vivido para ti, sigan viviendo a sí mismo delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy es la cuarta iglesia en Costa Rica que me permite visitar para meditar este mismo sermón, Señor. No por una persona, no por dos personas, no, por toda la iglesia en Costa Rica y también los hermanos que están oyendo estos mensajes a través de las redes sociales para mayor crecimiento espiritual. Oramos por el pastor Pedro y su esposa y sus hijos, por su pronto regreso a Costa Rica, para que tú les des la fuerza necesaria física y espiritual para poder soportar ese viaje tan difícil y pronto estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso.